RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Fernando, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Como siempre, muy amables. Sí, buenos días. Encantado de estar aquí nuevamente con ustedes. Bien, yo antes de ir a la pausa comentaba que el Instituto Peruano de Economía acaba de publicar hace unos días el índice de competitividad regional INCOR 2021, ¿no? Con un análisis de un conjunto de pilares que determinan el desarrollo económico en cada región del país, ¿no? Y esto permite conocer cuáles son las regiones más competitivas y cuáles son las menos competitivas, ¿no? Pero antes de ello sería importante que nos comente qué afectación ha tenido la pandemia justamente en esta medición, en este estudio, en este índice de competitividad regional, ¿no? Para todas las regiones, ¿no? Correcto. Como bien mencionas, hemos presentado recientemente el índice de competitividad regional 2021, el cual en su gran mayoría reporta indicadores correspondientes al año 2020, el año donde se inició esta crisis sanitaria y donde las medidas de confinamiento afectaron en gran medida al mercado laboral, al empleo, al ingreso de las familias. Entonces, todo este impacto que ha habido, tanto en el aspecto económico como en el aspecto laboral, se ha visto reflejado en el índice de competitividad regional a través de indicadores que nosotros recogemos de fuentes oficiales, como la reducción del gasto de las familias, el menor ingreso de los trabajadores, el incremento de la informalidad o la reducción del empleo adecuado. Entonces, en general, esta reducción ha sido generalizada en todas las regiones del país, como era de esperarse. Sin embargo, lo que nos permite ver el INCOR es justamente esta desagregación regional de que hay regiones que han sido más afectadas que otras en determinados indicadores. Por ejemplo, en los indicadores relacionados con el poder adquisitivo de las familias, con la capacidad de gasto que tienen, vemos que en general las regiones del norte del país han sido más afectadas que el promedio nacional, ¿no? Regiones como Tumbes, regiones como La Libertad, donde el gasto ha caído en mayor proporción. Y esto está relacionado con un impacto social, efectivamente, que va a haber, digamos, un mayor incremento de la pobreza. Por ejemplo, Tumbes ha sido una de las regiones donde más incrementó la pobreza en 2020, pero además también puede afectar la recuperación económica que estamos teniendo, porque un menor gasto también significa un menor consumo, menores ingresos para las diferentes empresas de todos los tamaños que venden, y finalmente menor capacidad para poder recuperarse de manera más rápida. Ahora, para graficar un poco este índice, ¿no? ¿Cuáles han sido las regiones más competitivas y cuáles son las menos competitivas, ¿no? Y cuáles son justamente las consideraciones que se han planteado en cada una de estas regiones y el por qué, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros para este índice, lo que captura el índice es la capacidad que tienen las diferentes regiones del país para poder crecer de manera sostenida en el mediano y largo plazo. Entonces, para esto no estamos considerando solamente el desempeño económico actual, sino diferentes factores, diferentes pilares que van a ser importantes para que una región pueda sostener un crecimiento, se pueda mantener competitiva. Estos son entorno económico, el pilar infraestructura, el pilar laboral, el pilar educación, el pilar salud y el pilar instituciones. Entonces, dentro de las regiones más competitivas del país se encuentran, en primer lugar, Lima Metropolitana y Callao, y seguida de las regiones que pertenecen a la costa sur del país, como Moquegua, Tacna, Arequipa, Ica. Y seguido de ello están las regiones de la costa norte, ¿no? Como Ancash, Lambayeque, La Libertad, Piura-Tú. Luego de ello, y más atrás, encontramos a un grupo de regiones de la sierra y de la selva que en verdad se encuentran más rezagadas en competitividad. Entonces, empezando quizás por las regiones más competitivas en este índice de competitividad, tenemos Lima, que destaca principalmente por el pilar entorno económico, digamos que es la región económicamente más competitiva, presenta el mayor producto per cápita, presenta el mayor ingreso de los hogares, la mayor capacidad de gasto, el mayor presupuesto por habitante, así como una mayor inclusión financiera que se ve en un mayor acceso al crédito, ¿no? Sin embargo, luego de ello están regiones como Moquegua y Tacna, y por ejemplo, Moquegua tiene resultados muy interesantes en el pilar educación, al igual que Tacna, que tienen un buen rendimiento de sus escolares, de los alumnos tanto en primaria como en secundaria, y así además presentan una alta tasa de asistencia escolar, presentan un buen nivel de infraestructura básica en todos sus niveles de educación, ¿no? Por el contrario, entre las regiones más rezagadas se encuentra, en este caso, Huancavelica, ya por varias ediciones consecutivas,
y esto se debe específicamente, por ejemplo, en el pilar infraestructura, la región presenta un bajo desempeño en el acceso a Internet móvil, en el acceso a Internet fijo. Entonces, esta falta de conectividad, que ahora se hace mucho más relevante incluso que antes, debido a la virtualidad que implica el desempeño de muchas actividades laborales, educativas, no le permite a la región, digamos, despegar, al menos en el pilar infraestructura, y así también como en otros pilares como salud, por ejemplo, donde exista una alta tasa de desnutrición, anemia. Ahora, Fernando, el índice nos muestra también un hecho que no podemos dejar al margen, ¿no? Que las que tienen mejor competitividad están ubicadas en toda la zona costera, toda la franja costera. Exactamente. Y esto se debe a múltiples factores. Por un lado, las regiones de la costa en general tienen un mejor desarrollo de infraestructura. Por un lado, la facilidad geográfica posibilita esto, un desarrollo de mejor conectividad en cuanto a carreteras, pero también refleja de alguna manera, y esto es algo que se ve consistentemente, que mientras más difícil es el acceso de una región, digamos, respecto de Lima, respecto de la capital, a veces se ve que su nivel de competitividad también se va deteriorando, ¿no? Y aquí estamos hablando de que existe una falta de capacidad por parte de los funcionarios de algunas municipalidades, de algunos gobiernos locales, de poder implementar los recursos que finalmente llegan a las regiones y que esto se transforme en una mejor infraestructura, en mejores colegios, mejor educación, etcétera, ¿no? Y algo sobre lo que mencionas, además de este aspecto geográfico, que es bastante importante señalar, también hay una relación directa entre la competitividad de una región, qué tan competitiva es, y su nivel de pobreza, ¿no? Por ejemplo, un aspecto interesante que encontramos ahora en esta edición 2021 es que de las 9 regiones menos competitivas en el INCORE, 7 son las más pobres del país. Entonces aquí hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Justamente las regiones que tienen un menor desarrollo económico, que tienen menor infraestructura, son las más pobres, y justamente el hecho de tener un menor capital humano, tener quizás menor nutrición, tampoco les permite mejorar su competitividad en el largo plazo, ¿no? Entonces esto es importante señalarlo porque cuando hablamos de competitividad no estamos hablando solamente de la capacidad de una región para atraer inversión, para atraer negocios, sino que tiene un impacto efectivo sobre la calidad de vida y sobre el bienestar de la población. Ahora, dentro de los pilares que ustedes están viendo en el tema de la educación, ¿cómo ha afectado, ¿no?, a las regiones menos competitivas, sustancialmente las que están en zonas altoandinas, el tema educativo, ¿no? Ahora que hemos ingresado todo a un proceso, ¿no?, de educación a distancia, educación remota, donde no hay precisamente conectividad, donde no hay infraestructura, ¿no? ¿De qué manera esto se ha podido ir midiendo en estos indicadores, Fernando? Bueno, la medición de competitividad en educación en el INCORE reconoce 2 aspectos principales. Por un lado, es el desempeño de la población en edad escolar, que se mide a través de la asistencia escolar, que se mide a través de los resultados de qué tan bueno es el desempeño en las diferentes pruebas que hace el Ministerio de Educación para poder medir este desempeño, o la calidad de la infraestructura escolar a la que tienen acceso, ¿no? Y por otro lado, también se mide cómo ha sido el acceso a servicios educativos de la población adulta. Esto medido a través del grado del nivel de analfabetismo que hay en una región o del porcentaje de la población que presenta al menos educación secundaria completa, ¿no? Entonces, respecto al primer aspecto, efectivamente había una reducción de la asistencia escolar en casi todas las regiones del país. Asistencia en este caso ha sido virtual y justamente eso ha desincentivado, sobre todo en las regiones con menor conectividad, un mayor acceso a continuar con las clases digitales. Sobre todo en algunos casos no hay un soporte familiar adecuado y también los padres no conocen en algunos casos el uso de estas herramientas. Y por otro lado también hay una dificultad, y esto ha sido uno de los inconvenientes metodológicos que hemos tenido en esta edición, de poder evaluar el desempeño educativo en el año 2020. Todos los años el Ministerio de Educación realiza una prueba, una evaluación censal, donde se mide el desempeño de los alumnos de ciertos grados específicos y que nos permiten construir un ranking sobre cómo se desempeñan las diferentes regiones. En el año 2020, por motivos del confinamiento, de la pandemia, no se pudo realizar esta evaluación. Entonces ahí tenemos también falta de información sobre cómo se han desempeñado las regiones en este aspecto específico de rendimiento escolar. En este caso, para el INCORE 2021, hemos utilizado el último dato disponible para el 2019, pero sí estamos muy atentos a las nuevas mediciones que van a salir por parte del Ministerio de Educación para ver cómo seguimos evaluando, porque es muy importante evaluar aquí el resultado, ¿no? No solamente importa tener una mayor infraestructura, tener una mayor asistencia, sino que esto verdaderamente se ha reflejado en un mejor desempeño de los alumnos, de tanto de primaria como de secundaria.
Ahora, en esto pesa mucho el nivel de ingreso que pueden tener las regiones o los departamentos, Fernando. Te lo digo en términos más directos, ¿no? Aquellas regiones o aquellos departamentos que tienen mejor índice de canon y regalías, ¿pesa bastante o tiene que ver mucho la distribución, la focalización, la eficacia en los gastos? Mire, los mayores recursos sirven de poco sin una adecuada gestión. Podemos tener mayores recursos, pero si estos no se destinan a mejor infraestructura, a las prioridades que tiene cada región, quizás en el acceso a saneamiento básico, en el acceso a mejorar colegios, que finalmente no van a ser transformados en una mejor calidad de vida para la población. Y aquí, por ejemplo, las regiones menos competitivas en el pilar de educación son justamente las regiones de la Selva, Loreto y Ucayali. ¿No? Estas son regiones que consistentemente tienen una baja tasa de asistencia, tienen una infraestructura que no es adecuada, sin acceso a servicios básicos, y también un bajo rendimiento. Bueno, esto se refleja en un bajo rendimiento también de sus alumnos. Entonces, son regiones que lo que vemos es que no tienen una buena conectividad. Por ejemplo, en algunos casos, los alumnos, sobre todo en las zonas rurales de estas regiones, tienen que desplazarse una gran cantidad de horas para poder asistir al colegio cuando era presencial, o ahora que es virtual no tienen una buena conectividad, acceso a internet para poder conectarse a las clases. Entonces, todo esto impacta en su resultado en educación, ¿no? Y respecto al canon, como mencionabas, efectivamente, los mayores recursos pueden hacer la diferencia, los mayores recursos van a ser muy importantes, pero esto no se va a traducir de manera directa, sino que pasa a través de la capacidad de gestión que tienen los diferentes gobiernos regionales y locales, que son los encargados de invertir y ejecutar el canon y las regalías que reciben por parte de actividades como la minería. Estamos dialogando con Fernando González, economista senior del Instituto Perón de Economía, IPE, ¿no? A propósito, hace unos días acaban de presentar el Índice de Competitividad Regional INCORE 2021, ¿no? Al inicio de la conversación, Fernando, mencionábamos cuánto impactó la pandemia, la COVID o COVID-19, justamente en el rendimiento de cada una de estas regiones, ¿no? En el pilar laboral, ¿no? ¿Cuánto ha impactado el tema de la informalidad, ¿no? Porque hoy hablamos que somos un país que tiene una tasa de informalidad muy alta, ¿no? Efectivamente, la tasa de informalidad bordea casi el 80%, estamos en 78% en el 2020, es decir, de cada 10 trabajadores, 8 son informales. Pero no solamente la informalidad, José, sino también el empleo adecuado. Claro. ¿A qué nos referimos con empleo adecuado? Son aquellas personas que, estando empleadas, pueden acceder a un nivel de ingreso suficiente para poder cubrir sus necesidades, o que además, digamos, no trabajan menos de 35 horas a la semana, aún queriendo trabajar más, ¿no? Porque hay personas que tienen la disponibilidad, tienen el tiempo para poder trabajar más, pero no consiguen más que un empleo temporal, ¿no? O cuando consiguen un empleo es un empleo de baja calidad, con bajos ingresos. Y este indicador de empleo adecuado se ha deteriorado fuertemente en todas las regiones. Y vemos, por ejemplo, que cuando inició la pandemia, cuando inició el confinamiento, el desempleo o la tasa de ocupación se redujo fuertemente, el nivel de empleo se redujo. Esto se ha recuperado en los meses, pero lo que no se ha recuperado es el empleo adecuado. Entonces, el empleo que se está recuperando es efectivamente de menor calidad que el empleo que se tenía antes del estado de emergencia. Y esto es un problema muy serio. Sobre todo en algunas regiones vemos que gran cantidad de trabajadores han migrado de sectores más productivos hacia el agro tradicional, que es un sector que emplea una gran cantidad de personas, pero que actualmente tiene una productividad bastante baja y que tampoco permite cubrir las necesidades, en algunos casos, de las familias, ¿no? Ahora, finalmente, Fernando, he visto que hay algunas regiones que han mejorado su posición, como es el caso de Cajamarca, mejorado de acuerdo a este índice 2 posiciones, ¿no? Está en el puesto 21, ¿no? Ha mejorado en 4 de los 6 pilares que han sido evaluados, ¿no? Pero aún así, ¿no? Todavía está bastante rezagado, ¿no? Entonces, la mejora no le permite ser mayormente competitiva, ¿no? Sí, correcto. Aquí cuando hablamos de una mejora de posición es muy importante resaltar de que esta mejora no necesariamente significa una mejora en términos reales, digamos, en valores absolutos. Porque puede ser que la mejora en posición se deba a que todas hemos caído, todas estamos algo peor por efecto de la pandemia, pero quizás yo he caído menos, ¿no? Por ejemplo, en tema de pobreza en Cajamarca, anteriormente Cajamarca estaba entre las 2 regiones más pobres del país. Ahora la pobreza se ha incrementado en todas las regiones. Cajamarca es la 5ª región más pobre del país. Entonces, digamos, relativamente está mejor ubicada, pero en realidad la pobreza también se incrementó en esta región. Entonces, es importante decir que una mejora en posiciones, sobre todo este año específicamente, no necesariamente significa una mejora en condiciones de vida, sino más bien una menor caída en algunos casos.
Y en el caso específico de Cajamarca, como bien señala, si bien ha mejorado 2 posiciones, pasando del puesto 23 de las 25 regiones evaluadas al puesto 21, aún tiene retos muy importantes, sobre todo en los pilares salud, en los pilares educación y así como el desarrollo de su mercado laboral, ¿no? Son aspectos que hay que tener muy en cuenta. Y sobre todo estos pilares sociales de salud y educación que son los que marcan finalmente el desarrollo del capital humano, y esto va a tener un impacto en la productividad en el largo plazo. Ahora, ¿cuán valiosa es esta herramienta, este índice de competitividad regional INCORE 2021 para los gobernantes, para las autoridades, para la toma de decisiones? Bueno, nosotros consideramos que el INCORE, por la cantidad de información que tiene, el nivel de detalle, el nivel de transparencia y además la gran cantidad de aspectos que abarca, te puede brindar a los tomadores de decisiones, a los políticos, ahora que vamos a entrar a un nuevo gobierno y el próximo año que van a haber elecciones regionales, poder entender dónde están los puntos clave que hay que trabajar en las diferentes regiones. Algunas regiones pueden estar bien, quizás económicamente, pero esto no se está traduciendo en mejor infraestructura o en mejor educación. O por el contrario, hay regiones que quizás en el pilar instituciones están bien porque tienen una baja tasa de criminalidad, están bastante bien, digamos, en cuanto a denuncias, bajas denuncias por crímenes, etcétera, pero en el pilar económico no se están desempeñando bien, falta mayor dinamismo, falta formalizar más trabajadores. Entonces, el Perú es grande, es diverso, y cada región tiene una realidad muy particular. Entonces, justamente este índice de competitividad nos permite ver cuáles son los aspectos a destacar, en qué puntos hay que enfocarnos en las diferentes regiones, ¿no? Además del análisis comparativo entre las mismas. Y aquí hago una invitación a todas las personas que estén interesadas en poder descargar este informe, que puedan descargarlo a través de la página incoreperu.pe, una web que hemos desarrollado bastante amigable, bastante interactiva. Están las ediciones pasadas que hemos publicado del índice, también si desean comparar con los resultados actuales, y está toda la base de datos de libre disponibilidad para quien quiera descargarlo y hacer sus propios análisis. Fernando, muy agradecido por esta gentileza que siempre tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Felicitar al Instituto Perón de Economía por este extraordinario trabajo, este extraordinario aporte, índice de competitividad regional INCORE 2021. Muchas gracias, Fernando. Buen día, muy gentil. Encantado, José. Hasta la próxima. Hasta la próxima. RCR, la red que comunica y une al Perú.